solicitación axil, la idea era que ustedes hagan preguntas. Habíamos llegado a ver el tema de las tensiones, ¿no? ¿Alguna pregunta con tensiones? Por ahora no. De mi parte ¿No? no, profe. Bueno, esta era la fórmula, dijimos, debido a la hipótesis de la solicitación axil que vamos a trabajar, que la tensión es la fuerza sobre el área. ¿Está bien? Esta es la tensión normal sobre la sección. A veces se me olvida, me confundo con otra división, por ahí la pregunta la estoy repitiendo. ¿Hay tensiones tangenciales? Creo que me la habían respondido. ¿En la solicitación axil? Sí. Sí, hay. Sí. En los planos no normales. Vamos a ir, después vamos a volver acá. Acá se cuantifica, perdón. Acá vimos cómo calculábamos el alargamiento. ¿Está bien? El alargamiento total de una fuerza, un cuerpo sometido a solicitación axil. ¿Se puede utilizar esta fórmula cuándo? Delta L, que la van a usar mucho, fuerza o N, por L sobre A, que es área, y el módulo de Young. ¿Cuándo podemos usar esta fórmula? Cuando se desprecia el precio propio, ¿no? No necesariamente. Cuando el la alargamiento es tensión constante. varía. Era constante a Ah, lo largo del cuerpo. Cuando era constante el largo del cuerpo, no. No, sigma. Cuando el alargamiento. Cuando sigma es constante. Perfecto, creo que fue Alexander que respondió. Cuando sigma es constante, la fórmula de alargamiento es la integral de epsilon en todo el largo. Para nosotros epsilon es sigma sobre E. E para nosotros va a ser siempre constante porque vamos a trabajar con materiales isótropos y homogéneos. Entonces, E lo podemos sacar afuera de la integral. Sigma lo podemos sacar afuera de la integral solo si es constante. ¿Y sigma a qué es igual? ¿A qué es igual sigma en la solicitación axil? ¿Lo repiten? N sobre A. Fuerza sobre área. Fuerza sobre área, le ponemos fuerza P sobre área. Entonces, si este cociente es constante, lo podemos sacar afuera de la integral. ¿Cuándo va a ser este cociente constante en la mayoría de los casos? Cuando las dos cosas sean constantes. Es raro que varíen las dos cosas por un ejercicio especial, pero ejercicios clásicos donde yo tengo una barra de sección constante y por lo menos en una parte del tramo, n es uno solo. Entonces, esto es una constante, lo saco afuera de la integral y tengo esta fórmula. Pero tengan en cuenta que es solo para eso. Si el área variara, o como dijo algún compañero nombró, si uno, por ejemplo, toma un ejercicio de una barra solicitada solicitación axil vertical, que por ejemplo puede tener una fuerza acá, y uno considera el peso propio, ya el área puede ser constante, pero a medida que subo, la fuerza a la que está sometida la sección es mayor. Entonces no puedo utilizar esta fórmula. Que en muchos ejercicios la vamos a usar, en muchos ejercicios la van a usar, en muchos problemas de solicitación axil se usa, pero tengan en cuenta que no es universal. Y ahora sí, perdón por volver un poquito acá, el tema de las tensiones. Nosotros vimos que cuando agarramos un cuerpo que está sometido a solicitación axil, lo cortamos, analizamos bien solo una parte del cuerpo, la parte izquierda, lo cortamos con un plano cualquiera. De este lado va a tener las fuerzas internas, que ya en resistencia a materiales no nos alcanza con decir sí, va a tener N, porque en definitiva va a tener N de este lado, sino que miramos las fuerzas microscópicas, las tensiones. Y tenemos que la tensión total, que acá tengo un error, es un vector. ¿Qué característica tiene la tensión total con respecto a N? ¿Cómo son? De igual módulo y opuestas. No, no son de igual módulo. ¿Por qué? Porque ¿esto qué es? Una fuerza. ¿Y esto qué es? Una tensión. Una tensión.
Entonces son magnitudes diferentes. Si bien son vectores los dos, estos fuerzas son kilogramos, no sé, 20.000 kilos, y esto es tensión, podría ser 1 kilo por milímetro cuadrado, bueno, depende, pero son dos magnitudes que no se pueden sumar o restar. Entonces eso no es lo que tienen en común, pero tienen algo en común, ¿qué es? Es más, independientemente del corte y que ρ pueda variar en algunas características, hay una característica que mantiene común con n. Puede ser el ¿Cuál ángulo. es? Que tienen misma dirección. Que tiene la misma dirección, exactamente. Porque la única forma de que esto esté en equilibrio es que esta tensión tenga la misma dirección. ¿Por qué? Cuando yo multiplique esta tensión por esta área, ¿qué me va a dar? N. N. Pero, O sea, porque si acá tengo una fuerza que vale N, acá voy a tener que tener una fuerza que vale N. Y fuerza es tensión por área. Fíjense que acá yo puse un sigma Z. Sigma Z por este área va a tener que ser igual a ρ por este área. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio el ángulo de corte? ¿Este área varía? Sí, es más grande. Varía, o sea, si achico el ángulo, qué sé yo, o sea, si alfa lo agranda, esta área se agranda, si alfa lo achica, hasta 0, el área queda igual que acá. Por lo tanto, ρ no va a ser igual que este sigma z. Porque el producto de sigma z por este área tiene que ser igual al producto de ρ por este área. Entonces, si este área aumenta, ¿qué va a pasar con ρ? disminuye. Disminuye, exactamente. Ρ disminuye. Y como esta ρ no es perpendicular al plano, voy a tener una sigma y una tau. ¿Qué pasa cuando alfa vale 0? Rho coincide con la normal al plano y tengo sigma. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasó de este lado? Cuando alfa vale 0 tengo sigma. Si no, tengo tau. Y nosotros acá hicimos, lo habrán visto en el video, pero lo que hicimos Profe. es, ¿sí? ¿Rho no aumenta cuando voy cambiando de ángulo la sección? Bueno, Perdón, yo me depende, estoy para un imaginando. lado aumenta y para... Cuando alfa aumenta, Rho disminuye. Pero, Vamos a a ver, yo que hacerlo estoy con... imaginando. Vamos a hacerlo con un dibujo. Fíjate esto. Lo dibujamos en el plano. Vos acá tenés sigma. Sí, Y a su vez tenés una fuerza. Vamos a llamarla N. N a qué es igual. A sigma por área. asigna por el área. Sí. Si vos acá cortás normal, ¿qué vas a tener? Lo mismo que acá, Ok, ¿no? Si sí. corto con un ángulo, vamos a hacer otro color, corto con un ángulo cualquiera, sigo teniendo ρ. Y acá tengo un área azul, no sé, área asterisco, qué sé yo, por ponerle algo. Ujú. Esto ρ es una tensión, es un vector. Ρ por área, asterisco, o el módulo de ρ en realidad. Vamos a trabajar con módulos. ¿Qué me tiene que dar? La fuerza, lo mismo, N. N. Sí. Entonces vos fíjate, este área asterisco, ¿cómo es con respecto a la sección? ¿Más grande o más chica? Y más grande. Por lo tanto, ρ es más chica. Sí, sí. No, no Caso sé qué me imaginé. extremo, alfa 90 grados, el área, o sea, si es un caso extremo, la tendrías que considerar infinita y la tensión cero. Bueno, ya no podrías cortar así, ¿no? Ale, Sí. lo que crece es tau. A Claro, medida sí, sí, que sí. crece. Una Pero proyección. tau crece hasta cierto punto. Acá hicimos la cuenta y tenemos cómo varían sigma y tau en función del ángulo. Entonces, fíjense, sigma, que es la normal, porque no nos interesa ρ como ingenieros, es función del sigma z, es igual a acá, n sobre área de un lado, sigma, las dos están en función del sigma z y alfa. Sigma z es coseno cuadrado de alfa. ¿Cuánto vale el coseno de alfa cuando alfa es 0?
1. Pregunta difícil. Entonces sigma va a ser más grande cuando alfa es igual a 0. Cuando el extremo, alfa igual a 90, ¿cuánto vale el coseno de 90? O coseno de 90, bueno, coseno cuadrado de 90. ¿Cuánto vale el coseno de 0? De 90, perdón. 0. 0. El cuadrado es 0 también. Entonces, cuando alfa sea 90, el caso extremo, sigma va a valer 0. Entonces varía entre 1, entre el valor máximo, perdón, y 0. Vamos a ver a tau, que es la tensión tangencial, de resbalamiento se le llama a veces. Es función del seno, pero de 2 alfa. Entonces, ¿cuánto alfa vale 0? ¿El seno cuánto vale? 0. 0. Por lo tanto, en esta cara, que tenemos alfa igual a 0, tenemos solo sigma. Tau vale 0. Pero ¿qué pasa cuando alfa vale 90? Esto de acá adentro me queda 180. ¿Cuánto es el seno de 180? 0. 0. Por lo tanto, tau vale 0 en la sección y a 90 grados. ¿Y cuándo tau es máximo? Cuando ese número de acá me queda 1. Entonces alguno por ahí lo dijo y yo lo tapé. Es cuando alfa es a 45 grados. Cuando alfa está a 45 grados, tengo la tensión tangencial máxima. Entonces, si ustedes tuvieran un cuerpo, acá estamos introduciendo la noción de teoría de falla, que por ejemplo, por el material es muy poco resistente a la tensión tangencial, y ustedes lo comprimen, como pasa creo que, bueno, no voy van a haber roturas a 45 grados. ¿Está bien? Para los materiales no dúctiles. ¿Pasa eso en los materiales no dúctiles? Sí, para el aluminio pasa. No me equivoco. Bueno, a ver, acá teníamos a Ezequiel que sabía más que yo al respecto. Si no me equivoco, si me acuerdo bien. Bueno, después yo la verdad que en este momento tengo una laguna y me olvido la diferencia entre dúctiles y frágiles en cuanto a la rotura. ¿Alguna Uno no es- pregunta? La rotura Reducir frágil en y 45 dúctil. porque es tau cuando es máximo. Disculpen. No es cuando sale Sí, con la rotura de copa y la otra cosa. Y cuando es frágil se rompe instantáneamente, digamos. Sí, tiene que ver con eso. sí. No es la definición exacta ponerle, pero sí. ¿Sí? Ustedes después, con el desarrollo de la carrera, van a ver distintas clasificaciones de materiales y distintas características, como dúctil, maleable, frágil, duro, blando. Algunas son más difíciles de comprender que otros. Por ejemplo, la diferencia entre ductibilidad y maleabilidad. Pero una primera aproximación es esa, dúctil o frágil. ¿Está bien? Como uno dijo, rompe instantáneamente. O sea, lo que hace es romper sin deformación plástica. Está bien, un material más frágil. Pero aparte la rotura se debe a otras cosas, a otras tensiones. ¿Está bien? Y porque a veces se definen con la deformación, otras con la capacidad de absorber energía. Una cuestión de lo frágil, que los ingenieros vemos mucho, es que un material puede ser más blando, o sea, menos resistente, entre comillas, pero resistir, por ejemplo, los golpes, ¿está bien? Porque absorbe con esa deformación plástica y no se termina rompiendo todo el material. Entonces, un material más resistente, que tiene una tensión de rotura más grande, puede ser lo que llamamos frágil. Entonces, en teoría soporta más fuerzas, pero un impacto lo puede romper. Inclusive hay ensayos de eso, ¿no? De impacto. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad de absorber la energía. Por ahí un cuerpo más blando, ante un impacto, por ahí se abolla imperceptiblemente y resiste. Entonces, por ejemplo, si alguno trabaja en matricería, lo sabrá en cuanto a la dureza. Eso.
que cuando uno le da a los aceros en general más dureza, obtiene más fragilidad. Entonces muchas veces el límite cuando se hace un tratamiento térmico, porque uno dice, no, si lo pones más duro, después se te parte. Está trabajando y se parte. Entonces a veces uno prefiere menos dureza, que se desgaste más una herramienta, un macho de corte o algo, pero que no se parta. Porque cuando se parte rompe otras cosas, se para la producción inesperadamente. En cambio el desgaste uno lo maneja mejor. Entonces esa es una primera aproximación a frágil. Tienen roturas diferentes. ¿Está bien? Ahí estoy hablando inclusive del mismo material, no tratado térmicamente, que el acero. Pero después lo van a ver por ahí en metalurgia. Materiales metálicos, perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Bueno, acá tenemos un poco... Sí, perdón. No, nada, dije que No, dije que no, profe, perdón. Bueno. Acá tenemos lo que vamos a ver el tema después. ¿Qué pasa si yo agarro un cuadrado elemental? Después vamos a ver qué carajo es un cuadrado elemental porque no lo vimos. De esta manera, la solicitación axil, donde acá tengo las secciones y acá tengo los lados, tengo sigma y sigma y nada más. Pero cuando lo giro a 45 grados y miro planos, que fíjense que todos estos planos están a 45 de estos, en las caras tengo sigmas y tau. Esto es lo que se dice ver el mismo estado de tensión con dos planos de referencias distintos. Digo dos planos porque uno tiene el vertical y horizontal y a uno acá tiene los dos. Siempre se habla de dos porque el opuesto es el mismo. ¿Está bien? Entonces, como cambiar el sistema de referencia y el mismo cuerpo se ve distinto. ¿Está bien? El mismo cuerpo sometido al mismo estado de tensión. Fíjense, Pablo, yo cuando justo, perdóname, tenía una duda justo con Sí. eso cuando vi el video. Vos, en el Dale. primero, ¿cuál sería, por ejemplo, tu sistema de referencia? ¿Ir para arriba o ir para abajo? ¿X para izquierda, X para derecha o Z? No importa. Bueno, ¿ves? Es una buena pregunta, porque por ahí pensé que fui claro y evidentemente con esta pregunta me doy cuenta que no lo soy. No importa en realidad cómo está X y cómo está Y, lo que importa es cómo está el cuerpo. Esto está referenciado a un cuerpo que está horizontal. ¿Está bien? Entonces, si sacamos dos cuadraditos con respecto a este cuerpo, de esta manera obtenemos esto. En esta tenemos esta sigma, que ¿cuánto vale? Te lo pregunto por enésima vez. No se Recién llego, escuchó. perdón. P sobre A. P sobre A, perfecto, o N sobre A. Y en esta tenemos una sigma y una tau, que son las que, por ejemplo, si fuera 45, bueno, no tengo acá la otra fórmula, son estas dos fórmulas que están acá. ¿Está bien? No sé si respondí la pregunta. No es un sistema de referencia, sino cómo está con respecto a este cuerpo, que por ahí yo no dibujé, entonces no quedó claro. No, claro, en este caso que si vos sobre la misma barra que está solicitada la misma solicitación al XIL, o sea, de esta manera, si vos le recortás un pedacito inclinado, sí, ahora lo entiendo. Lo que pasa es que yo me lo imaginaba, el cuadrado elemental de la izquierda, lo girás, también girás el sistema de referencia y te hace la misma, lo que yo pensé. Bueno, buena pregunta, la verdad. Seguramente yo en mi cabeza tenía la barra horizontal, pero no lo dejé aclarado. Entonces vos ahí lo que entendiste es que yo estaba girando el cuerpo. Exacto, claro. Vos estás agarrando dos diferenciales de área, digamos, de la barra, como cortado distintos, digamos. Exactamente. ¿Ves? ¿Ves lo que hablábamos de la comunicación? Yo pensé que mi dibujo estaba muy bueno, pero no, porque no había aclarado ciertas cosas. Y esa no aclaración implicaba que el alumno vea una idea distinta de la que yo quise expresar, ¿también? Porque no fui claro. Bueno, entonces, igual nosotros vamos a definir, porque como esto es lo mismo que esto, porque es lo mismo, es el mismo estado. Imagínense una cosa, para empezar a hablar de esto, porque es un tema que vamos a ir. Imagínense que ustedes tienen una cañería. Y el fluido, ponele que va con velocidad constante y tiene esta velocidad. ¿No? No sé, 3 metros por segundo.
En promedio, ponele que le interesa el promedio porque es el caudal. Entonces, tienen esta velocidad, pero con este sistema de referencia. Si ustedes ponen otro sistema de referencia, por ejemplo este, cualquiera puse acá, ¿no? Ustedes la velocidad de 3 metros por segundo la pueden poner en este sistema de referencia también, ¿no? ¿Qué le va a quedar? Que la velocidad es A en I, B en J. ¿No? Claro. Entonces, de las dos maneras pueden poner la velocidad. Obviamente nadie va a hacer esto porque es complicarse la vida. ¿Está bien? Pero la velocidad es la misma. El problema físico es el mismo, lo que cambió el sistema de referencia. Entonces, ustedes saben que si dicen esta velocidad, 3 metros sobre segundo, si ustedes quisieran cambiar el sistema de referencia, van a poder obtener las dos componentes más. Podrían poner uno en el espacio y tendría componente en X y en Z. Lo pueden hacer porque ya tienen todos los datos. Esto es lo mismo. Si ustedes tienen los dos sigma acá y saben que acá vale 0, todo esto lo tienen. ¿Está bien? Porque es solamente aplicar una fórmula. ¿Qué pasa? Al igual que en el fluido de una cañería, nosotros lo vamos a ver generalmente así en solicitación AXIL. Porque no necesitamos complicarnos. Entonces nosotros, ustedes van a ver solicitación AXIL, ¿qué van a ver? Esto, no van a ver esta tau. ¿Está bien? Porque con esto definimos el problema totalmente, nos permite resolverlo y es mucho más sencillo. De hecho, si ustedes miran un ensayo de tracción, ¿qué les marca? Sigma. Nunca se les va a ocurrir decir, el tau a 30 grados es esto en el ensayo. Sí, te pueden dar el tau de 30 grados y vos sacás el sigma, pero te dan el sigma. Lo mismo que la velocidad en un fluido, ustedes no la van a poner con un sistema de referencia así. Después va a haber otros temas donde sí vamos a necesitar complejizarlo. Como si ustedes quieren ver, no sé, pongamos otro campo de velocidad que sea más variable. No sé, o sea, el fluido todavía no vieron mecánica de lo... No, bueno, no se me ocurre, pero estoy falto de ideas. Por alguna razón le interesa definir la velocidad del aire en el ambiente donde está. Bueno, ahí con un escalar no le va a servir, porque el aire varía de dirección, entonces va a necesitar un campo de velocidades, una función, si fuera una función, súper compleja. Pero en una cañería, el misma magnitud que es velocidad, ¿ustedes cómo la definen? Con un número. Está bien, es como la velocidad del auto. No dice, ¿a cuánto va este auto? Ustedes no dan componente en 3 direcciones, porque ya saben que si uno dice la velocidad del auto, es para adelante. Esto es lo mismo, en solicitación AXIL ustedes van a trabajar con esto, con el sigma, porque está todo definido, pero esto se compara con el de tracción. Con el ensayo de tracción, por ejemplo, que es el que definimos la mayoría de los materiales. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Bueno, acá yo lo que puse es un ejemplo para ver el tau. Este es un cuerpo sometido a solicitación AXIL a compresión. Lo que tiene la compresión es que cuando uno corta el cuerpo, no, si la compresión es exacta y tiene un poquitito de rozamiento, ¿qué pasa? Un cuerpo separado puede aguantar compresión, ¿no? Si ustedes lo cortan acá, lo comprimen, puede aguantar la compresión tranquilamente. Entonces lo que hice yo es cortar con 3 ángulos distintos. Uno es el que llamamos alfa 0, la sección, otro alfa 90 y otro un alfa, no sé, está dibujado 45. Y lo que vemos es el efecto de la tensión tangencial sobre los planos. Acá habíamos visto que cuando esto valía 0 y 90, tau daba 0, un ángulo cualquiera distinto tenía tau. Tau es lo que hace que dos superficies, nosotros decimos, sigma hace que dos superficies se alejen si es tracción, o se traten de acercar si es compresión, y tau es lo que hace que dos superficies tiendan a resfalar entre sí. ¿Está bien? Esa es la definición de tangencial. Entonces nosotros vemos, se podrán imaginar que si comprimimos este cuerpo no resfala, porque tau da 0, 0, 0, 0. Si comprimimos este cuerpo y lo cortamos así, tampoco resfala, porque acá es alfa 90 y seno de 180 es 0. En cambio, si cortamos un cuerpo así y lo comprimimos,
las sigmas las va a poder aguantar, las de compresión. Pero ¿qué va a pasar? Se va a resfalar, salvo el rozamiento, por la tensión tangencial generada. ¿Está bien? Porque en este plano, que no es 0 ni 90, existe una tau. ¿Alguna pregunta? Profe, tau y sigma siempre son perpendiculares entonces. Claro, sí, sí, sí. Ok. Sí, porque cuando uno dice tau y sigma para un mismo plano, ¿no? Porque esta tau no es perpendicular. Tau y sigma para un mismo plano, sí, porque sigma es normal al plano y tau es paralela al plano. Sí, señor. Claro. Bueno, ahora le voy a cambiar este ejemplo que está acá. La n que era negativa, la voy a poner positiva. En los tres casos. ¿Alguno me dice la fórmula de sigma en función de alfa? Y la copio acá, que no la tengo. Sigma z por coseno cuadrado de alfa. Sigma z por coseno cuadrado de alfa. Entonces, supónganse que nosotros vamos a aplicarle esta solicitación axial de tracción. No me quedó bien borrada la flecha. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? ¿Va a poder soportar la carga? No. No. ¿Este cuerpo va a poder soportar la carga? Si están agarrados, sí. Han suelto acá, está cortado acá. Después el resto, sí. O sea, los topes de las puntas. Están soldados, sí, para que pueda hacer la fuerza. En Entonces, este sí. caso, sí. Sí, perfecto. ¿Y este? Y ese no. Ese no, perfecto. Fíjense que coincide con la fórmula. Lo que separa un cuerpo es sigma. Fíjense esto. Cuando alfa es igual a 0, sigma es igual a sigma z, se corta. Cuando alfa es igual a 90, que es este caso cortado así, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, sigma 0. Entonces, sobre esta cara, que es esta que está acá, no tengo z. Entonces, fíjense que un cuerpo que está sometido axialmente, si yo lo rebano así, no produzco ningún efecto detrimente. Está bien, no lo perjudico, sigue teniendo, porque el área total es la misma. Y en este caso, un ángulo cualquiera, bueno, el coseno de ese ángulo va a ser distinto de 0, también se va a separar como ustedes me dijeron. Pero en este caso, no. Entonces vemos que cuando uno corta así, sobre esta cara, no tengo ni tau ni sigma. Por lo tanto, un cuerpo sometido a solicitación axial se podría dividir de esta manera sin afectar su resistencia. Si fuera compresión, tenemos que tener cuidado si el cuerpo se vuelve finito, ¿con qué efecto? Con el pandeo. Con el pandeo. Pero si fuera tracción, no hay ningún problema en cortarlo de esta manera. Y de hecho, en muchos casos, cuerpos de acero sometidos a solicitación axial se cortan de esta manera, o ya se fabrican cortados, por decirlo así. Que es el ejemplo que vimos de los cables de acero. Por una cuestión tecnológica de que hay que atarlo, sujetarlo, por un montón de razones que uno ya ni se preguntan, los cables de acero, por su misma definición, están formados por muchos alambres. ¿Está bien? Y cuando ustedes calculan, lo habíamos hablado, es fuerza sobre área, se suma al área de todos los alambres y para la cuenta es lo mismo que fuera macizo. Pero para el tema, sobre todo, si un cable de acero estático se forma de varios alambres para poder atarlo en el final y todo, pero uno dinámico, o sea, de una grúa que tiene izajes, la cantidad de alambre es muchísimo mayor, porque cuanto más finito es el alambre, más se puede doblar sin que se rompa. ¿Está bien? Entonces se hace con alambres más finitos. Yo justo trabajo de eso, entonces los cables estáticos que usamos de arrastra pueden tener 19, 20 alambres, y los cables de grúa, más o menos para el mismo tamaño, pueden tener, no sé, 80 alambres, pues son muchos más finitos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo finito le da flexibilidad y hace que no se rompa cuando pasa por las poleas y se va doblando el ascensor, la grúa.
¿En qué otro caso ustedes ven que se hace finito el cable para que no se rompa? Los cables de acero, o los cables no de acero, sino cables en los de electricidad. Eléctrico. Sí. Los cables eléctricos se hacen bien finitos para que cuando se doble el cable no se rompa. Porque en realidad la cantidad de cobre es lo mismo para la resistencia eléctrica. Uno, una vez que tiene la sección, la calidad del cobre, podría ser uno solo y es más barato de fabricar. Pero ¿qué pasa? Cuando lo empiecen a doblar, se les va a cortar en algún momento. Y si ustedes vieron los cables de los auriculares, por ejemplo, Sí, sí, sí. ¿alguno lo vio cómo son los alambrecitos esos? Sí, son pelos. Sí, es terrible. Alguna vez yo quise, hace muchos años, digo, voy a arreglar esto, no lo podía ver. Porque claro, los auriculares, ¿ustedes qué quieren? Meterlo en el bolsillo, sacarlo y que no se corte. Si bien no es mucha cantidad, la única manera de eso es hacerlo bien finito. Mucho más finito que un cable eléctrico. Para que ustedes, igual se corta después en algún momento, ¿no? Pero se lo ponen en el bolsillo, lo doblan un montón de veces y resiste. Entonces para eso se busca eso. ¿Alguna pregunta? Una curiosidad curiosidad o nota de color. Los cables de auriculares vienen barnizados con un aislante, así que hay que quemarlo eso antes de soldar. Ah, bueno. Quizás por Bueno. eso le costó mucho. No me costó nada, porque no lo podía ver. O sea, eran los tiempos cuando no usaba tantos auriculares y me llamó la atención, porque yo he trabajado con cable eléctrico, pero de electricidad, y cuando vi eso Sí, son súper finitos. son súper finitos, y aparte, bueno, como la potencia es baja, es poca cantidad de cobre también. Sí. Terrible. Pero bueno, pero me acuerdo yo porque trabajé en una fábrica de cables también, y bueno, justamente la calidad del cable es mejor cuanto más finito es eso, porque menos se va a romper. Porque ustedes, un cable, una de las cosas que quieren también es que no se rompa, no solo que transmita electricidad, ¿está bien? Por más que no sea de auricular, pero por lo menos un cable, yo trabajaba donde hacíamos cable de red, o sea, vos querés que cuando el cliente lo ponga, que lo va a doblar varias veces, o el usuario, no se le corte, porque ese corte ya no sirve. Entonces tiene El que de tener la resistencia soldadora mecánica también. Ahora que me acuerdo, el de la soldadora también viene con muchísimos pelos. No sé si mejora la conducción, creo que no, pero sí está todo el día moviéndose básicamente ese cable. Sí, ahí hay un retorciéndose. tema de que un cable hecho multifilar conduce mejor la corriente que un solo conductor. Y más sobre todo en la parte de máquina de soldar, que se utilizan por ahí frecuencias altas, ahí ya empieza a haber un efecto de circulación más periférica en el cable que por dentro del conductor. Ah, perfecto. Exacto, la corriente ya lo van a ver, circula por la superficie. Es más, el aislante puede llegar a estar por eso también, para que no sirva, para que no trabajen como un solo cable. Es verdad. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, como en todos los problemas de resistencia a material, nosotros vamos a querer verificar por rigidez y resistencia. O sea, que no se rompa, nosotros llamamos que se corte, por ejemplo, o que se deforme plásticamente, tal que ya no sirva. O sea, nadie tiene muchas dudas. En general está bastante claro cuando una estructura se rompa. Está bien, no tenemos duda. Cuando la pata de la silla se salió a la mesa, no funciona más. Cuando no sé, se corta el cable de una grúa, espero que no, se cae, no funciona más, pero por ahí si un mueble, no sé, se le dobla, no sé tanto de mecánica, pero se le dobla una punta de eje, por más que no esté cortado, tampoco sirve más, también porque no va a girar. Entonces todo eso se llama Se dobla. ¿Cómo? Un tornillo que se dobla, ya no Un entra. tornillo que se dobla, exactamente. En general está bastante claro. Si bien algunos aceros se tienen que doblar, pero la mayoría no, y no tenemos duda. Entonces nuestro objetivo es ver que eso no pase. Y también, en muchos casos, no en todo, queremos que no se forme más de determinada magnitud porque no va a poder cumplir la función.
Por ejemplo, un árbol que se deforma mucho, por ahí los engranajes empiezan a trabajar mal, o se traba algún rodamiento. Hay normativas para edificios, bueno, es ingeniería civil, no importan mucho, pero un instrumento de medición, como ya nombramos, si se deforma el cuerpo, es probable que varíe la medición leída, entonces influye error. Otro que nombramos siempre, la máquina herramienta. Si cuando se empiezan a trabajar con la máquina herramienta, la rigidez de la máquina herramienta es la que le da la precisión, porque ustedes no miden sobre la mecha, miden sobre lo que sostiene la mecha. Entonces, si miden en una parte y otra parte se deforma, ustedes no están midiendo lo que avanza la mecha o la herramienta, entonces también tiene un error de precisión. Entonces, ahí no solo quieren que no se rompa, sino también que se deforme poco. Siempre si hay fuerza hay deformación, pero bueno, ustedes van a admitir mucho. Entonces esos son los dos ejercicios clásicos de estructuras. Después van a ver pandeo. Entonces, por ejemplo, acá calculamos el alargamiento. ¿Cómo? Con lo que vimos de resistencia a materiales, el alargamiento es la integral de epsilon en todo el largo. ¿Qué pasa? Fíjense este ejercicio, si no tenemos peso propio, como mucho, no lo consideramos, o sea, lo despreciamos, no es que estemos en el espacio, es que para muchos problemas, qué sé yo, el cable de puente de grúa que presentó su compañero, el peso propio es despreciable, no se agrega mucho error no teniéndolo en cuenta y se ahorra mucho tiempo, entonces es la carga sobre el área. Entonces, ¿qué hacemos? Donde dice epsilon, ponemos la ley de Hooke, sigma sobre E, y sigma lo saqué afuera, por ahí debería haber sido más claro. ¿Por qué saqué sigma afuera? Porque sigma es P sobre área constante, es un ejercicio de P sobre área constante. Lo debería haber aclarado. No le indiqué, tiene un módulo de elasticidad E, lo asumimos constante. La integral de L, diferencial de L, la integral de diferencial de L en todo el largo es el L. Y me queda esta fórmula. Pero, repito, yo acá debería haber aclarado por qué saqué sigma fuera de la integral, que es porque es constante. Entonces, de esta manera, para este ejercicio, yo calculé el alargamiento total que por alguna razón me interesaba. ¿Alguna pregunta? Este es el ejercicio más sencillo de resistencia a materiales que podemos tener. Porque es del tema más sencillo, que es solicitación axil, y encima es un ejercicio de solicitación axil muy sencillo. ¿Está bien? No, nuestro objetivo no es que sepan esto solamente. Pero bueno, empezamos por lo más sencillo. Acá vemos uno de sigma variable. Por ahí acá yo hago mucho hincapié en el peso propio y algún alumno asocia sigma variable a peso propio. No, es solo un ejemplo. Sigma variable puede haber por muchas razones, ¿está bien? Una es que varíe el área, por ejemplo, o que la carga varíe por otra razón. ¿Está bien? Entonces, el peso propio es uno de los tantos ejemplos. Entonces, fíjense, yo tengo un cuerpo L de un área constante que tiene una carga P y puse la variable X a partir de acá. ¿Qué va a pasar? Si uno... Tienen que ver si puedo escribir. Tengo ustedes... ¿Qué pasa? Cuando yo estoy acá, la única carga que tengo es P. Está bien, de alguna manera está distribuida acá. Cuando yo estoy por acá, si ustedes hacen el diagrama de característica y reducen mirando para acá, ¿qué van a ver? Esta carga más la carga del peso propio que quedó del lado de abajo. O sea, en definitiva es un diagrama de característica, es reducir el sistema de fuerza al baricentro. Miro para este lado y es toda la fuerza que tengo. Si mirara para arriba, debería tener lo mismo. Entonces, el volumen aumenta proporcionalmente a X, y como el peso específico es constante, también lo va a hacer la carga. Entonces, este es un cuerpo que tendrá un diagrama de esfuerzo normal de esta forma. Arranca con un valor, que es P, y sube linealmente. Como algún ejercicio que hicieron ustedes, tiene un esfuerzo normal variable. Y si n es variable y sigma y área constante, ¿qué va a pasar con sigma? Como sigma es n sobre área, vamos a ponerle acá de x, para notar que n ya no es como en los casos anteriores una constante,
sigma también va a ser variable. Entonces ya no lo podemos sacar afuera de la integral. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? N, en un lugar cualquiera, va a ser la fuerza P más el peso propio, que es variable. El peso propio es el volumen, área por el largo del cilindro, por el peso específico. A su vez, sigma es fuerza sobre área, en este caso el esfuerzo normal, porque no hay una fuerza que yo vea, sino que la fuerza interna va variando. Donde decía fuerza, reemplacé lo que tenía acá. Distribuye el área, el cociente lo distribuye, me quedó peso sobre área más el peso específico por la variable igual a sigma. Por lo tanto, el delta L es la misma fórmula que teníamos antes, y sigma, epsilon, perdón, no sé por qué me quedan distintos epsilon, debe ser que uno lo saqué de AutoCAD y el otro del Word. Por la ley de Hooke, epsilon sigma sobre E, reemplazo sigma. Fíjense, me queda la integral de esto. Esto es la integral de esto que está acá. El 1 sobre E lo puedo sacar afuera. Entonces acá es el primer término es multiplicado por X, el segundo elevo al cuadrado dividido por 2. En todo el largo, que yo consideré que empieza X en 0, entre 0 y L. Entonces va a reemplazar L acá, y le resto lo mismo reemplazando 0. Pero como los dos tienen X, no hay término independiente, va a ser esto en L. Entonces el alargamiento total en este ejercicio me quedó P por L sobre A más el peso específico por L cuadrado sobre 2 por E. Podría haber sacado un módulo de Young como factor común. Fíjense que era lo que tenía el primer término, es el alargamiento cuando tengo una fuerza constante, y se le suma el alargamiento debido a la fuerza variable, que es el peso propio. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces uno de los problemas es lo que se llama dimensionamiento o verificación, depende cómo lo encaremos, que es, o vamos a llamarlo acá dimensionamiento, después en la realidad se encara de distintas maneras, a veces se dice verificar, porque nosotros acá vamos a hacer ejercicio de una sola variable, pero cuando ustedes tengan un problema, van a tener muchas variables, entonces no van a despejar. Acá es muy común que hagamos ejercicio de despejo el diámetro, despejo el IPN, despejo, porque tenemos una sola variable, entonces despejo cuando dimensiono, despejo la geometría. Pero en problemas más complejos, donde usted tiene muchas barras, que todo depende de todo, muchos componentes, lo que se hace es proponer una solución y verificar, porque son muchas variables, no como acá que vamos a presentar una, capaz que son 50 o 100 variables. Bueno, acá estaba el grafiquito. Entonces yo defino para el dimensionamiento resistente, ¿qué hago? Defino una tensión admisible para determinado problema físico. Y despejo la geometría. Es muy común en mecánica donde uno ya tenga el material dado. O sea, es lo primero que se define. Esto lo voy a hacer de plástico, de madera, de fierro. Entonces es raro cambiar el material porque está asociado a otras cosas. Entonces tenemos un problema como este. Muy sencillo. Solicitación axil, tiene un diámetro. Tengo un sigma admisible y yo quiero despejar el diámetro para que el sigma no sea mayor que este. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Que sigma es fuerza sobre área. El sigma admisible, y acá tengo un error porque no lo corregí si lo vi en la otra división, tiene que ser, nosotros lo vamos a tratar como un igual, pero se supone que debería ser mayor o igual que n sobre área. O sea, que la tensión que esté sometida al cuerpo sea menor que la admisible. ¿Está bien? Nosotros lo vamos a despejar como un igual. No vamos a andar con desigualdades. Entonces, fíjense, el sigma admisible lo tengo, la fuerza es parte del problema, voy a despejar el área. En este caso, el área va a estar definida. Bueno, acá lo que puse es que el área va a tener que ser más grande que este cociente, despejé el área, acá sí corregí el mayor. Y porque era un phi, que marca la forma de redondo, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4.
Entonces mi área va a tener, nosotros lo vamos a tratar como un igual acá. El área, si cumple con esta raíz, que despejé, perdón, área no, diámetro. Un diámetro como este o mayor va a hacer que la tensión del cuerpo sea como la admisible o menor. Entonces eso es lo que se dice un dimensionamiento resistente. Adopto un diámetro o elijo un diámetro para el cuerpo tal que no supere el sigma admisible. Que el sigma admisible está relacionado con la rotura. ¿Está bien? O sea, no es la tensión de rotura del material, sino es uno se cubre por un montón de cuestiones que van a ver en el elemento de máquina, cuestiones de seguridad en cuanto a qué tan seguro ustedes quieren qué tanto conocen el material, qué tanto conocen el problema, qué tan lejos quieren estar de que se rompa, eligen un sigma admisible, adoptan sus coeficientes de seguridad. Está bien, nosotros no nos vamos a meter en eso, definimos un sigma admisible. Una vez un profesor que sabía mucho, el ingeniero Cerne, dijo, a grosso modo, si ustedes están con una máquina que no saben el material, no saben para qué está acá, tomen un sigma de 1000 kilos por centímetro cuadrado. Está bien, eso es muy a grosso modo, porque para la regla del dedo ustedes dicen, él lo usaba para saber la fuerza de cierre de una inyectora de plástico. Y me quedó porque uno en un problema de eso, así rápido, no conoce el material, no conoce la fuerza, no conoce los coeficientes de seguridad que usaron, pero él dijo, y el acero más o menos es 240 megapascales de fluencia, coeficiente dividido 1,4, te da más o menos 1000. Y vos tenés una idea de a qué fue diseñada esa máquina. Pero bueno, todos los elementos son distintos. También ustedes lo van a empezar a ver cuando se metan en las distintas cuestiones. No es lo mismo, como digo siempre, una estructura civil, donde si le agrego material no importa tanto, pero que se rompa sea muy grave, un edificio, uno ¿qué hace? Es muy conservador, pone un sigma admisible muy chico, que no sé, el cuadro de una bicicleta, donde usted dice, prefiero que en algún pozo se me rompa la bicicleta, pero no andar con una cosa pesadísima. ¿Está bien? Entonces, quiero que se rompa, porque encima me puedo lastimar, pero tampoco voy a andar todos los días por esa... Entonces uno juega de distinta manera con los distintos problemas tecnológicos. ¿Alguna pregunta? Yo no sé. Bueno. El otro dimensionamiento es el dimensionamiento por rigidez. Uno no quiere que se deformen más que algo. Las deformaciones son muchas. Uno puede decir, no quiero que se deformen más porcentaje, no quiero que este punto se mueva tanto, no quiero que el ángulo de giro de la estructura en este lugar sea tanto. O sea, no existe una deformación en un cuerpo. ¿Entiendan? El cuerpo se deforma todo y uno le puede interesar una parte o no. En un proceso de solicitación axil uno dice, bueno, lo que le miente a la mente es la variación de largo total. Pero por ahí a uno le interesa la variación de largo en una parte del cuerpo, pues la otra no es importante. O le interesa el porcentaje de variación. Pero bueno, vamos por lo clásico. Define un delta L máximo. Dado un problema, que es este, el L es importante porque varía. Yo tengo un material que tiene un módulo de elasticidad, lo necesito conocer. Es redondo, tiene una fuerza en la punta, o sea, está todo sometido a la misma solicitación axil. Y tiene un L, y yo quiero que no se deforme más que delta L. O sea, voy a elegir el diámetro para que la deformación sea igual o menor que la admisible. Entonces, ¿qué hago? Planteo la fórmula que conozco de deformación. Esta fórmula, P por L sobre AE, ¿por qué la puedo usar en este ejercicio? Porque P ¿Por es qué no constante. integré epsilon? Perdón. Porque P es constante. Tau constante. Sí, Sigma. porque P y A Exactamente, son el P y constantes. el O área, sea, claro. porque sigma es constante. ¿Está bien? Porque si P fuera constante, pero A variable, no lo podría usar. ¿Está bien? Ustedes tienen que partir, si tienen dudas, ¿de qué? Que delta L es la integral en todo el largo de epsilon diferencial de L. ¿Está bien? Esta fórmula se aplica siempre en solicitación axil. Cuando sigma es constante, y asumimos que es constante, tengo esta. Pero no usen esta automáticamente.
Bueno, este es el alargamiento total de la pieza y tiene que ser menor que el que yo tenía como admisible. Por lo tanto, ¿cuál es mi incógnita acá? P, L y E son parte del problema dado. Esta es mi definición de límite. El área es lo que tengo que despejar. Como era redondo, la única variable que me define el área es el diámetro. Despejo el diámetro. P problema, L problema, 4 de fórmula. Delta L es mi condición de dimensionamiento. Epsilon es la rigidez dada por el material y es parte de la fórmula. Si el diámetro es lo que me da esta igualdad, se va a deformar esto, que es lo que tenía visible, si el diámetro lo elijo más grande por muchas razones, porque me quiero cubrir, porque en realidad ya me estoy cubriendo cuando puse esta, ¿no? Pero porque elijo algo comercial, porque esto, bueno, el delta L va a ser menor. Ese es un problema un poco más práctico. A nosotros con esto nos alcanza para decir que dimensionamos por rigidez. Ustedes por la resistencia siempre la tienen que cumplir. Entonces, a grosso modo, el dimensionamiento resistente es como que siempre lo tienen que hacer, a menos que estén seguros que no se rompe. También hay veces que uno está seguro porque la condición de rigidez es tan exigente que no se rompe. Pero si no, tendría que el de resistencia hacerlo siempre y este si es necesario. Y si los dos son una condición, tienen que hacer los dos y elegir la dimensión más grande. También porque es el que va a cumplir con los dos. Yo acá, si me permiten, a ver si, no sé qué estoy compartiendo, ya me pierdo. Yo acá, vieron que la otra vez les mostré una memoria de cálculo. Sí, sí. Por ahí, a ver si puedo borrarla. Que era una estructura reticulada. La realidad es que no se ven las fuerzas y por ahí no aprovecha mucho. Pero acá ahora, en la página 57, esto se calcula las fuerzas sobre todos los elementos y después con resistencia de materiales se verifica. Entonces, a ver si los corro ustedes. Si voy a la página 57, a ver si puedo ir acá. No, iré por acá. Voy a ver un dimensionamiento por solicitación axial. 57 dije. A ver. ¿Esta es la página 57? A ver, no. Necesito una pantalla más grande. Sí. ¿Cuál es? Esta 56. Esto se acuerda que era una estructura reticulada de base triangular. Entonces, por ejemplo, acá lo que dice es que las distintas hipótesis de viento, porque esto se calcula, si esto visto de arriba con el triángulo, se calcula un viento del vértice, un viento paralelo a una cara y un viento sobre una cara. ¿Está bien? Porque todas las fuerzas actúan diferente. Y acá tienen los esfuerzos, como es triangular, en la base, a ver si me sale la perspectiva, esto es un triangulito, en la base tiene 3 patas, que para efecto de cálculo se consideran articuladas. Entonces, ¿qué dice? Para los distintos vientos, en los nodos, se denominan nodos, 1, 101 y 201 son las patas. Para los distintos vientos tiene una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z. Creo que el eje Y es el eje vertical. Entonces van a ver que para los distintos vientos, después lo vamos a ver, cuando hay flexión, una pata trata de irse para arriba y otra para abajo. ¿Está bien? Entonces van a ver que acá ustedes tienen en la fuerza I sobre la base valores negativos y positivos. Valores negativos y positivos. Pero fíjense que si tomamos las 3 patas expuestas por el viento, si tuviera el peso propio tendría las 3 patas el mismo peso. Fíjense que la suma de los dos negativos da más chico que el positivo, ¿no? 82 para un viento. Entonces, Sí. ¿qué implica? Como esto se levanta, dice, cuando después lo vamos a ver, ¿no? Pero cuando algo se trata de doblar así, acá se fuerza para abajo, si el viento viene allá, y acá se fuerza para arriba. Si no consideramos el peso propio,
el momento se forma como en bielas paralelas con dos fuerzas iguales y contrarias. En este caso son 3, pero fíjense que la positiva es mayor que la 2 negativa. Entonces yo asumo que es la compresión, porque el peso hace que las fuerzas para abajo sean mayores. Entonces el eje positivo de compresión es compresión positivo. Fíjense que en este viento, 2 patas me dieron menos 41, esto debe ser kilogramos, 41.000, y una 97 para abajo, 97.000. Para este caso, la que dio para arriba dio 80.000 y las otras dos dieron 47.600 para abajo. Fíjense que la suma del positivo, los positivos siempre son mayores que los negativos en los 3 vientos. Porque está el peso propio, entonces la suma de fuerzas total va a ser para abajo. Porque la estructura nunca se trata de ir para arriba. Y en este lo mismo, pero este debe ser este viento, ¿está bien? Porque este viento, fíjense que es simétrica, 2 están acá y una de acá, y este viento 2 de acá y una de acá. Entonces tenemos 2 iguales y una distinta, 2 iguales y una distinta, este debe ser este viento, donde esta y esta son distintas con respecto al viento, entonces me da 3 números diferentes. Pero igual, fíjense, el positivo es más grande que las dos. Y lo que tenemos acá es el dimensionamiento por solicitación axial. Fíjense, esto es que cada pata tiene 12 bulones, la cantidad de, estos son los bulones de anclaje con los que se agarra la pata, a ver si tengo una foto para que vean, porque si no por ahí, perdón, quería mostrarle para que vean, que porque si no yo digo pata, y yo pienso que ustedes saben lo que es. Esto es lo que la pata, ¿está bien? Esto es lo que le decimos nosotros la pata. No lo puedo agrandar. ¿Ven que ahí tiene bulones que están puestos en el hormigón? Porque el fierro no se apoya directamente sobre el hormigón, se transmite a través de bulones. Entonces esto tiene 12 bulones. 12 bulones. El diámetro es 32, que no me acuerdo, 32 milímetros es un, no sé, 1 y un cuarto, ¿no? 32 milímetros. 1 pulgada y cuarto. Esta es el área, si ustedes calculan 32 milímetros, le va a dar esto en milímetros cuadrados. Y esta asumo que es el área efectiva. ¿Por qué? Porque el bulón tiene rosca. ¿Está bien? Entonces, si el diámetro exterior es 32, el diámetro más chico, que es lo que va a ser la resistencia, es más chico. Entonces lo calculan como sigma, lo calculan como fuerza sobre área, lo que hicimos nosotros. Entonces, ¿el área cuál es? Esta que está acá. La fuerza sobre todos los bulones, ¿cuál es? De todas las que había acá, ¿cuál eligieron? Fíjense. La más grande. Sí, pero Va. la más grande, ¿cómo? De las negativas. No la más grande en módulo. No tomó para arriba, porque esto es tracción. Entonces tomó la más grande negativa. Mañana mañana no, el lunes que trabajo, ¿por qué no verificó compresión? Pero bueno, esto está verificado tracción, ¿ven? Entonces tomó de todas las cargas las más grandes. La sigma de trabajo, ¿alguno tiene calculadora? ¿Cómo debería estar hecho? Como 80.020 dividido 12, porque son 12 bulones, dividido 6,33. ¿Cuánto da Ezequiel? 1053,45. 1053. Entonces lo que dice es que la sigma de trabajo le dio 1053. Y acá lo que tiene es la sigma admisible. Es por el tipo de material, bueno, es un 4140, la calidad de la resistencia del bulón, por aplicando norma y no sé qué, puro que la sigma admisible era esto. Entonces, como esto, el N sobre A le dio más bajo que la sigma admisible, lo que dice es que verifica resistentemente. No es que despeja un área, pone tantos bulones todo y después verifica. ¿Está bien? Es lo que hicimos nosotros antes cuando despejamos el diámetro. No más que acá el diámetro estaba dado y que ve que la sigma de trabajo sea más chica que la tensión admisible.
Pablo, una ¿Está consulta. bien? Sí. ¿Tiene que haber un porcentaje de diferencia mínimo entre el sigma admisible y el sigma real? ¿Entre sigma admisible y el sigma de trabajo? Claro. No, si esto llegara a 1361 se acepta igual. Ah, perfecto, perfecto. ¿Por qué? ¿Vos decís, che, estoy cerca de que se rompa? No. Claro, por si, no Opinión. sé, si se llega a considerar alguna fuerza nueva después y tenés que remodelar algo. No, No sé. ¿sabés lo que pasa? Que cuando vos consideraste esos 80.000 kilogramos, estuviste considerando. Primero que acá ya le bajaste la resistencia, porque la resistencia de Bulón no es 1361, es 4270. Entonces vos ya acá estás cubierto por eso. Pero por otro lado, cuando vos calculaste esos 80.000 kilos, estás tomando un viento que se va a dar una vez cada 40 años. Un tornado. La estructura con cargas que todavía no tiene encima, porque te dejas carga de reserva, ¿sí? Para que si yo le quiero poner antena después. Y después cuando vos calculás todas las fuerzas, las fuerzas aerodinámicas, porque vos decís un perfil L con un viento de acá, ¿qué fuerza hace? Son todos coeficientes que están del lado conservador. Entonces, este 80.000, o sea, vos cuando pusiste la estructura y vino un viento de 80 km por hora, una buena tormentita, los 80.000 algo que tenés por ahí son 35.000, ¿entendés? En la realidad. Claro, está Entonces recontra estás sobrado muy el lejos. cálculo. De hecho, cuando esta es una estructura nueva y bueno, vos por ahí, esto tiene que estar. Pero de hecho, en algunas estructuras que se están reforzando, a veces se pasa por un 5% y el calculista le pone aceptable. ¿Está bien? Porque hay muchos coeficientes de seguridad. Por lo menos en este caso. Entonces ahí lo que es una verificación, ahí tan sencillo como eso. Lo que pasa es que uno tiene que, para llegar a esos numeritos donde uno dice fuerza sobre área, ahí donde tiene que tener el conocimiento. Pero yo no lo sé hacer, pero por ejemplo, algunas veces tuve que cambiar bulones o tuvimos que elegir un bulón y nosotros nos remitimos a eso, fuerza sobre área. Si yo no se puede, en ese caso, agregar bulones, pero en otros casos sí se puede arreglar, en otra parte de la estructura es a solicitación AXIL está verificado eso. Y como lo viste en la cuenta, fuerza sobre área. ¿Alguna pregunta? Perdón que me pasé, ¿eh? No, yo quería, justo llegó, bueno, vi que Iván está hace rato, no quería interrumpir la clase. No sé si me está escuchando.